Muy buenos días. Les habla el pastor Pedro Tarifa desde la hermosa ciudad de Valledupar. Quiero compartir una palabra con todos ustedes en esta hermosa mañana. Y la encontramos allí en Santiago capítulo 5, verso 17. Dice la escritura: y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Algunas veces nosotros nos hemos preguntado, y tal vez algunos también han dicho, si por qué motivos algunas personas Dios las usa de una manera tan extraordinaria y a otros no. Algunos se preguntan la clave del éxito para que Dios haya usado a determinada persona de tal manera. Y cuando observamos el testimonio de algunas personas decimos, pero bueno, fulano también vivió una vida agradable delante de Dios, ¿y por qué él no alcanzó esos logros, esas metas tan extraordinarias? Bien, hoy les voy a compartir un tema que lo he titulado Las 3 claves para obtener una bendición. Y la vamos a encontrar allí en el Primera de Reyes, en el capítulo 17. En el verso 1 dice que Elías Tipita era de los moradores de Galaad, y dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías, como todo nos sucede a todos nosotros, es posible que no haya salido inmediatamente. Muchas veces cuando Dios nos hace un llamado, muchas veces cuestionamos condiciones, aún al mismo Dios, porque a mí. Pero realmente lo maravilloso que nosotros encontramos es que Dios le habla a un hombre en un tiempo de, podemos decir, de mucha gloria para Elías, donde él está dando una palabra que por espacio de 3 años y 6 meses no iba a llover. Y él obedece a esa palabra. Dios lo usa de manera extraordinaria. Y por causa de la desobediencia, el ser humano muchas veces tiene que ser aislado, estar en muchos lugares. Y Dios le dice que se aparte de allí, de Galaad, y que se vaya al arroyo de Querit. Y en medio de todas estas circunstancias podemos ver la primera clave para obtener esa bendición que estamos buscando de parte del Señor. Y una de ellas es la obediencia. Cómo este hombre abandona su sitio de, podemos decir, de confort, para irse a un lugar donde le iba a tener escasez de todas estas cosas. Entonces, así muchas veces Dios nos habla a nosotros y nos pide que debemos obedecer, salir al lugar que Dios nos ordena, sin cuestionar, muchas veces sin murmurar, ni siquiera preguntar por qué. Porque cuando Dios determina una cosa es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Porque todo pensamiento de Dios hacia nosotros es para bien. Y Él va a Querit. Y allí dice que Dios le había dicho: vete a Querit y beberás del arroyo que he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, y se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Obediencia absoluta. Eso es lo que Dios quiere. Queremos ser bendecidos, queremos ser usados, queremos ser prosperados. Obediencia. Este hombre se va a ese lugar. Nosotros, la Biblia no lo registra, pero lo entendemos, que él dejó todo y se fue allá a ese arroyo.
Y estando allí en el proceso de aislamiento, como nosotros en esta temporada estamos en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, pues hacemos lo pertinente. Nos han pedido que nos guardemos en nuestras casas, que estemos quietos, y ahí estamos viendo la bendición de Dios, porque todos los días ha estado Dios presente, supliendo todas nuestras necesidades, sin faltar ninguna de ellas. Pero la segunda clave para adquirir esa bendición es esperar. Esperar en Dios. Y Elías, allí en el arroyo de Querit, dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esperar en esa provisión de Dios, no angustiarnos, no desesperarnos. Dice la Escritura, no os afanéis por el que comeremos o el que beberemos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y es allí donde vemos a Elías que está esperando allí todos los días la bendición de Dios. Cuando Dios vio que el hombre había esperado el tiempo suficiente y que no había desmayado, no había reclamado ni nada de esto, entonces viene la tercera clave, que es creer. Y él le dice en el verso 8 de 1 Reyes capítulo 17, le dice: vino palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí ya ha dado orden a una mujer viuda que te sustente. Y él creyó a esta palabra. Elías va a ese lugar, y como los lectores de la palabra conocen, encuentra una mujer viuda y le pide de beber, y ella va a traerle el agua, y cuando va le dice que le dé una torta cocida en el fuego. Y ella le dice: ahora mismo que tú llegaste, recogí estos leños para prepararme el poco de harina que me queda, comérmelo conmigo y dejarme morir. Y es allí donde nosotros encontramos a Elías creyéndole a Dios. Y le dice a esta mujer: ve y hazme a mí primero, porque Jehová Dios ha dicho, no faltará ni escaseará la harina ni el aceite. Es donde nosotros debemos centrar esta verdad de la palabra si queremos ser bendecidos. Obediencia total. Esperar en el tiempo de Dios y creer que Dios es real. Porque nosotros nos damos cuenta ahí en 1 Reyes, Dios le dice a Elías le dice a la mujer viuda, en el verso 13, no tengas temor y ves como has dicho, y hazme a mí primero de ello una torta cocida, y debajo de la ceniza, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija, disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y esto era algo para creerlo, llamar las cosas que no son como si fuesen. Y allí encontramos a el Señor cumpliendo su palabra. En el verso 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué maravilloso es Dios. En esta mañana te dejo estas 3 verdades fundamentales para obtener nuestra bendición. No es fácil, bajo algunas circunstancias, obedecer, pero si lo hacemos, vamos a tener la victoria. No es fácil esperar, pero así como Elías esperó diariamente el sustento, la provisión de Dios, su bendición, pudo obtenerla hasta el día señalado y poder creer en que Dios lo va a hacer, que lo que Él nos ha prometido no va a faltar.
como dice la palabra de Dios, Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Y así como Elías obtuvo la bendición, el alimento, el sustento para su subsistencia, todo el tiempo que estuvo en estos lugares, así lo vamos a tener nosotros. No importa, amados hermanos, solo queremos que usted obedezca y crea, esperando con paciencia lo que Dios ha prometido. Que sea de mucha bendición esta palabra para todos ustedes. Dios me les bendiga. Fuerte abrazo desde aquí de Valledupar, la tierra más hermosa, tierra que fluye leche y miel. Bendiciones.